Hola hermanos. Hola, Hola amor. hola. ¿Tú sabes lo que significa ser dichoso? Dichoso me imagino que debe ser que estés contento, que estés alegre, que estés en paz, que tengas todo. Así es, vamos a ver lo que dice la Biblia en Salmo 119, 1, 2. Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Hermanos, siéntanse dichosos porque estamos a punto de escuchar una prédica especial y para eso les damos la mejor cordial. Bienvenida. Puedes alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre
Hola familia, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Llega día domingo, día de nuestra reunión y juntos aprenderemos de la palabra de Dios. Para dar inicio a esta clase quisiera preguntarte algo un tanto complicado. ¿Cuándo fue la última ocasión que pediste ayuda a alguien? Ayúdame escribiendo en el chat, tal vez recientemente o tal vez hace mucho. ¿Por qué estoy convencido que todos recordamos ese momento? Es porque no es fácil pedir ayuda a alguien. No está en nuestra naturaleza. Y tal vez no es tu caso, pero también sabes que es difícil dar ayuda a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te pidió ayuda? ¿Sabes por qué es complicado? Porque implica ser humilde, implica reconocer que no podemos solos, implica que necesitamos de la ayuda de alguien más para solucionar algo lo cual no hemos podido darle frente. Pedir ayuda. Esta clase se titula Yo te ayudo y específicamente va mucho más allá de la ayuda que podemos darnos unos a otros. Habla de un Dios que en todo momento está extendiendo su mano para ayudarnos. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, Dios siempre está ahí atento para ayudarnos. Y para hablar de ello, el tema del cual estudiaremos el día de hoy es hablar del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu de Dios. Muchas veces tememos hablar de este tema. Como iglesia no profundizamos tanto en qué es el Espíritu Santo. No sé si lo sepas, pero desde el Génesis, en Génesis 1, del 1 al 2, habla sobre la creación. Dios creando todo cuanto existe y puntualiza. El Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Sí, el Espíritu de Dios estaba en la creación, junto con Jesús. Tú y yo ya sabemos de la Trinidad. Dios y su Hijo, creando al hombre a su semejanza. Sí, tú y yo somos hechos a su semejanza. Ahí también estaba el Espíritu Santo. Pero ¿qué piensas cuando decimos espíritu? La mayoría de nosotros nos imaginamos un fantasma, una entidad, algo paranormal, o algo así, o así, dependiendo de qué tan grande sea tu imaginación. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es ese ente? ¿Qué es esa personalidad que es parte de la Trinidad, de la identidad, de la esencia de Dios? Pues es justo eso. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios. Y en todo lado está presente. En ti, en mí, donde quiera que nos movemos, podemos ver y sentir la presencia de Dios. Más adelante profundizaremos en ello. Para hablar del Espíritu, en todo el Antiguo Testamento está implícito que el Espíritu Santo fue el quien guió al pueblo escogido para la victoria, a la tierra escogida. También el Espíritu de Dios dirigió a hombres para hablar de su palabra, los profetas, sean mayores o menores. También fue el Espíritu Santo quien fue utilizado para anunciar la llegada del Mesías, el nacimiento de Jesús. En todo el Antiguo Testamento podemos descubrir que la presencia de Dios se movía. Pero llega Jesús, aquel anunciado como el Salvador, y en su ministerio él fue bautizado. Dicen las Escrituras que una paloma se posó delante de él anunciando: este es mi Hijo escogido. El Espíritu Santo se posó ante él en su bautismo. Jesús empezó a hablar y a anunciar su ministerio. Un ministerio un tanto complicado porque era tratar la religiosidad de las personas, la ceguera de las personas, quienes lo tenían de frente pero no veían que el Mesías, el Salvador, estaba delante de él. En Juan 14, 15, 17, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra a Jesús hablando a sus discípulos. Él está tratando una necesidad en su fe, pues acaba de anunciar su muerte. Mira lo que dice aquí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo muestras tu amor? Obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Y Jesús continúa. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Recuerda, Jesús estaba diciendo: ya no estaré con ustedes. Pero utiliza la palabra otro consolador. ¿A qué se refiere? En el lenguaje original, parácletos, que significa intercesor, abogado, consolador y ayudante. Él pedirá a alguien que venga a ayudarnos, alguien que nos consuele, alguien que interceda por nosotros, un abogado. ¿Qué piensas? Continúa diciendo: otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Y utiliza nuevamente la palabra espíritu, a la cual profundizaremos en esta mañana. El griego original, neuma o pneuma, que significa aliento, respiro, viento, presencia.
Así como el aire existe, aunque no lo veamos, también la presencia de Dios. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Es decir, Jesús está diciendo, yo le pediré al Padre un abogado para ustedes, alguien que les ayude, pero también el Espíritu de verdad, la presencia de la verdad. Y continúa, a quien el mundo no puede aceptar. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Imagínate que los apóstoles fueran como nosotros, que apenas se alcanzamos a ver conforme a nuestra limitada mentalidad. O sea, ¿me vas a mandar un fantasma? A ver, Jesús, ¿qué me estás diciendo? ¿Algo paranormal? ¿Un ente? ¿Qué es lo que nos vas a enviar? ¿De qué nos estás hablando? ¿Cómo que vas a pedir un espíritu que me consuela? No, gracias, eso me da miedo. La mayoría de nosotros vemos las cosas conforme a nuestra limitada visión. Jesús estaba diciendo algo importante. Ya no voy a estar con ustedes, pero pediré a Dios, a mi Padre, que les envíe su espíritu para que los acompañe. Ustedes lo conocen porque vive en ustedes y afirma estará en ustedes. Imagínate eso. Como este buen ejemplo, un frasco. Si tú y yo fuéramos un frasco, donde adentro está Jesús habitando. ¿Alguna vez lo habías visto así? Los frascos podemos ser diferentes, algunos más altos, algunos más chaparritos, todos diferentes. Pero somos un recipiente que dice, adentro de nosotros habita ese espíritu. Más adelante hablaremos de este frasco. Para los discípulos no les quedaba muy claro lo que Jesús estaba diciendo. Por eso continúa en el versículo 18. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, hablando físicamente, porque Él está anunciando que Él morirá. Y continúa, pero ustedes sí me verán. ¿Qué? ¿Cómo? Si vas a morir. Pero aquí Jesús dice, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Va mucho más allá de la comprensión humana. Voy a morir, la gente ya no me va a ver físicamente, pero ustedes, quienes están escuchando esto, vivirán porque yo vivo. Ustedes sí me verán. Ese regalo, esa presencia, ese espíritu, ustedes lo recibirán y eso significa que yo voy a estar a su lado. Imagínate a los discípulos escuchando esta locura. Continúa en el 25. Todo esto lo digo ahora porque estoy con ustedes, físicamente. Pero el Consolador, nuevamente esta palabra, el ayudante, el consejero, el intercesor, el Espíritu Santo, el Neufma consagrado, sagrado, puro y santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando vamos más allá, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos y lo que nos está diciendo en esta mañana es que todos nosotros hemos recibido una porción de Él, no física, no una parte de su cuerpo, sino su presencia habita en aquellos que creen en Él, porque el Padre ha enviado el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos enseña de su palabra y quien nos recuerda lo que Él nos ha dicho. Me anima bastante esto, porque muchas veces escuchamos de la palabra de Dios y puede ser quien sea quien nos comparta en la charla, en el discipulado, en un tiempo o en una reunión como esta. La pregunta es, ¿a quién escuchas? Todos tenemos ese Espíritu Santo que es el vínculo entre Dios y nosotros, que nos habla, que nos muestra, o de forma más práctica, aquellas actividades que en el diario vivir tenemos, en el trabajo, en la escuela, en la casa, cuando podemos hacer algo correcto. ¿Alguna vez ya profundizamos en este tema? ¿Acaso no has escuchado esa voz que te dice, no hagas esto? ¿No creo que es lo mejor? Por favor, regrésate, evita esto. No te lo permitas. Tú decides si lo escuchas o no lo escuchas. No es que estemos locos, no es que tengamos voces en nuestra cabeza, es que hay alguien, es que la presencia de Dios, ese alguien está dentro de nosotros y nos recuerda y nos enseña la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Y para la iglesia, para estos hombres en el primer siglo, sin duda fue algo transformador. Imagínate a aquellos que vieron a Jesús morir y que parece como una sentencia. A mí me daría miedo. Ok, está muerto, ha resucitado, no lo logro comprender,
Pero Él dijo que no solamente resucitaría, sino que Él se quedaría en nosotros. ¿Cómo esto es posible? ¿Quién te ayuda hoy a creer en las promesas de Dios? ¿Dónde estarías hoy si no conocieras de Dios? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Yo sí. Y sin duda creo que no estaría en este lugar. Mi vida habría cobrado otro rumbo. Y no me siento orgulloso de eso. La verdad es que a los 18 años, cuando Dios me permitió estudiar de su palabra, mi vida iba por otro rumbo, a la perdición. Tal vez ni tendría vida, hermano. O tal vez ni siquiera estaría aquí, hablando de Dios. Y sé que no soy el único. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el momento en el cual Dios te habló y te selló como parte de su propiedad a través del Espíritu Santo? ¿Te has preguntado recientemente esto? ¿Dónde estarías si no fuera porque hoy conocemos de Dios? Aquí dice que Él enviará a alguien a que nos ayude, alguien que nos dará consuelo, alguien que nos defiende. La vida es diferente, la vida es más fácil porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Regresando a los apóstoles, en la iglesia del primer siglo, en Hechos 2, anuncia que los discípulos estaban reunidos con incertidumbre y miedo de que ahora qué va a pasar. Un acto extraordinario. El Espíritu baja sobre ellos en forma de fuego y empiezan a hablar en todos los idiomas. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Y algo que en Hechos 2, 12, 13 comenta es que la gente, cuestionando qué es lo que estaba sucediendo, ellos preguntaban, ¿cómo es que les entendemos? Hablan en todas las lenguas. En la fiesta de Pentecostés había gente de todos lugares. Y decían, ¿será que están borrachos? ¿Por qué comentan esto? Bueno, el alcohol, por supuesto, como una adicción, controla. Imagínate, mientras que ellos estaban controlados por el Espíritu Santo que acababan de recibir, la gente pensaba que estaban borrachos. No es una invitación a vamos a emborracharnos, es una invitación a ¿qué te parece si dejamos que el Espíritu nos controle? ¿Qué no haríamos, hermano? ¿En qué punto estaríamos si el Espíritu realmente nos controlara en cada decisión, cada vez que abrimos la boca, cada vez que comentamos algo, cada vez que damos una opinión, cada vez que nos dirigimos en casa, en el trabajo o en la escuela? ¿Qué pasaría si el Espíritu me controlara? Nuevamente la pregunta, ¿quién me ayuda? En cada decisión en tu diario vivir, ¿quién te controla? O tal vez la pregunta específica, ¿quién te está guiando hoy? La mayoría de nosotros nos dejamos llevar por nuestra naturaleza. Y en nuestra naturaleza tenemos déficit en nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro enojo. Pregúntate, cada vez que te enojas, cada vez que reaccionas, ¿quién te está controlando? ¿Quién te está guiando? Cada vez que, porque muchos hacemos esto, o hacen esto, o lo he escuchado, damos una opinión respecto a alguien, sea de la iglesia o fuera de la iglesia, o sea de un familiar. Aquella persona de la cual estás hablando, ¿será que realmente esa agresión es hacia ella, aunque no esté? ¿No te has puesto a pensar que si el Espíritu Santo está en todos sus hijos, tal vez y solo tal vez estás hablando de ti mismo? O algo mucho más fuerte, esa agresión que no es hacia la persona, que tal vez es hacia ti, ¿lo has pensado que es para Dios? Porque todos somos de su propiedad, somos uno. ¿Quién está guiando tu decisión, tu carácter? La Biblia en Gálatas 5, 22, 23 dice que es evidente los frutos del Espíritu. Lo antecede una lista donde dice que es evidente quienes se dejan llevar por las pasiones de su naturaleza. El Espíritu Santo que todos tenemos como ese consolador, como ese ayudante, como esa presencia de Dios en nuestras vidas, dice que produce en nosotros amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es decir, que el Espíritu que Dios nos da, como recipientes, que estamos llenos de su Espíritu Santo, esto que está en nuestro interior puede producir en nosotros cosas que no podemos lograr por nuestra naturaleza misma. A mí me anima mucho esto, pero es muy complicado ser una persona que ama, porque mi naturaleza no ama como el Espíritu lo hace, como Jesús lo hace. Una persona que tiene dominio propio y que se controla, porque la mayoría de nosotros somos arrebatados en nuestra naturaleza. Esta gran escritura de los dones del Espíritu continúa en el versículo 24 y 25 diciendo esto. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si hoy
tú y yo conocemos de Cristo, pienso que algo muy complicado, pero maravillosamente increíble, es entender que tenemos de su Espíritu y que no es lo que nosotros hagamos o digamos, sino es lo que permitamos que el Espíritu haga. Dime que no has experimentado cuando el Espíritu de Dios habla a través de ti. Yo sí, muchas veces me he cuestionado por qué dije esto. Cuando invité a una persona a estudiar la Biblia, cuando tal vez una persona estando en la calle, en el camión, lo vi triste, yo no era una persona que se acercara a los demás. Y recuerdo acercarme, no lo abracé, pero sí le dije, ¿qué tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? Después de que simplemente él quería ser escuchado, esta persona hace algunos años viví esto, yo me di la vuelta y me pregunté, ¿por qué hiciste esto, Ricardo? No puedo explicarlo de otra manera, pero sé que tú en algún momento has visto cómo Dios se apodera de nosotros, cómo en su presencia nos controla y nos dirige conforme a su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que permitimos eso? Hoy que estamos distanciados y que estamos en un proceso de regreso, ¿estás de regreso a lo presencial? ¿Estás listo para dejarte guiar por su Espíritu? Aquí dice que los que son de Cristo, ya crucificamos nuestra naturaleza. Ya no es el pecado el que nos domina, no son nuestras pasiones ni nuestros deseos, sino que el Espíritu nos da vida. Como recomendación final, andemos guiados por el Espíritu. Y dejarnos guiar por el Espíritu es todo un proceso. Es un proceso diario de poder morir y rendir mi naturaleza, mi carácter, mi temperamento, para que el Espíritu, la presencia de Dios, se muestre. Quiero darte y compartirte de un ejemplo reciente. El día de hoy que se está preparando esta clase, aquí en casa me quedé sin luz. Y fue como, ok, no pasa nada. Tengo el teléfono cargado, también el dispositivo donde se edita la clase con toda la pila, no hay problema. Y al paso del día que no regresaba la luz porque tuvimos complicaciones aquí donde estoy viviendo, me percaté de algo que no le daba tanto peso. ¿Cómo vas a subir la clase o cómo se va a editar la clase si no tienes internet? Y no tienes internet porque no tienes luz. Y como no tienes luz, en realidad tu dispositivo no tiene pila. ¿Qué tiene que suceder para darle valor a las cosas que tenemos hoy? A mí me pasó con algo tan burdo como la luz. Sé que alguna vez lo has vivido y tal vez en este tiempo donde no puedes conectarte a una clase porque no hay luz, sí nos ha pasado. O cuando no puedes entregar un trabajo o hacer alguna actividad porque no hay luz. ¿Qué pasaría, hermanos, si no tuviéramos el Espíritu de Dios? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué tiene que suceder, hermano, para que nos demos cuenta que es algo valioso, que es algo importante, que es algo que debemos cuidar? Es un gran regalo que recibimos en nuestro nacimiento, nuestro nacer de nuevo. Cuando conocimos de Dios, lo aceptamos, entró en nosotros. Hoy hay una gran oportunidad de poder reconectarnos con ese Espíritu. Vamos a estudiar esta parte de este capítulo en Romanos 8, desde el versículo 1. Recientemente la carta de Romanos me ha apasionado bastante. Pablo busca reestructurar y reforzar la fe de la iglesia. Acompáñenme en Romanos 1 y dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Ya nada te condena. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado. Pablo está diciendo, por medio de Cristo, el Espíritu Santo, el que me ha regalado, me ha liberado de toda cadena. Aquí dice, me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Y continúa diciendo, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Sí? Es el pecado el que nos encadena, el que no permite que seamos libres. Es algo que muchas veces escuchamos, pocas veces predicamos y pocas veces le damos la importancia. Dice, por eso Dios envió a su propio Hijo. ¡Wow! Envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. No para que viniera a ser un pecador, sino lo convirtió o se hizo hombre como tú y como yo. Aquí dice, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Es decir, algo que comprendemos pero pocas veces le damos el peso, es que Cristo vino para hacerse como tú y como yo y romper esa muerte del pecado, hacernos libre a través del Espíritu Santo.
no solamente nos dejó un consolador, no solamente nos dejó un ayudante, no solamente nos dejó un intercesor, un acompañante, nos dejó de su presencia, la presencia que nos hace libre, el espíritu que recibimos al conocerlo. Y continúa, así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y es que sin Cristo, hermano, estaríamos perdidos. ¿De qué decides hoy llenarte? ¿Qué es lo que hoy te alimenta? ¿Tu naturaleza? ¿Aquella ley que trae muerte, que nos encadena? ¿O de su Espíritu Santo, que fue entregado gracias a que Cristo murió por nosotros? Este mensaje puede ser el mismo mensaje de cada 8 días. Pero ¿qué tal si hoy decidiéramos darle el peso? Cristo nos ha hecho esos recipientes donde se depositó a través de su Espíritu Santo para que nos guiara, nos acompañara. Ya no es, en mi caso, ser Ricardo, sino es ser más Jesús en Ricardo. Y por supuesto, hermano, eso es un proceso muy difícil. No es fácil, pero tenemos a alguien que nos ayuda. Continúa Romanos en el versículo 5 diciendo: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Alguna vez ya aprendimos de esto? ¿En dónde ponemos nuestros pensamientos? ¿Quién alimenta nuestras ideas? ¿Quién es el que está controlándote? Continúa. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. En la comparativa, o vivimos para nosotros y nuestra propia naturaleza, o vivimos para Cristo. ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que controla tu vida? Alguna vez lo hablamos. Cada vez que sale algo de mis labios, cada vez que expreso algo, cada vez que obro mal, ¿quién realmente es quien lo está haciendo? Dios. Dios es quien me tentó. No, hermano. Es la limitada conexión con el Espíritu Santo. Ser espiritual, alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Es ser guiados por su Espíritu. No quiere decir que, porque muchas veces lo hemos escuchado, que ser emocional es ser lo contrario que ser espiritual. Pero si tus emociones te controlan, difícilmente vas a ser espiritual. Pero si eres espiritual, tus emociones van a ser guiadas por el Espíritu. Por eso aquí dice, es enemigo de Dios aquel que se deja llevar por su naturaleza. ¿Por qué? Porque no se somete a la ley de Dios, pero tampoco es capaz de hacerlo. Este frasco, ¿de qué lo vamos a llenar hoy? Estamos a punto de entrar a la etapa final de un año más. Un año de pandemia, sí, pero yo creo que es un año ya diferente. Ya nos acoplamos. De hecho, ahora que está mucho más visible un regreso que lo anunciábamos hace 8 días, ¿cómo te sientes? ¿Listo para reconectarte? ¿Listo para amar? ¿Listo para servir? ¿Listo para entregarte y dar tu todo a Dios? ¿O mejor no? Mejor todavía no, porque no estás listo. Tal vez esto se va a responder en ¿de qué estás lleno? ¿Quién te está guiando? Hermano, es tiempo de quitar todo lo que nos estorba y poder dejar que el Espíritu haga lo que pueda hacer adentro de nosotros, porque somos sus recipientes. Aquel que nos ayuda no a darle la vuelta a la prueba, no a darle la vuelta a la situación, sino a darle frente. Y podemos hacerlo. Continúa diciendo en Romanos 8:8 una afirmación: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Te cuesta? ¿Te es difícil? ¿Hoy más que nunca crees que seguir a Cristo y creer en sus promesas es complicado? Sí, y es mucho más complicado cuando lo hacemos a nuestra forma. Es tiempo de erradicar eso. Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a cumplir nuestra misión en esta tierra. Recuerda, todos estamos aquí con un propósito. Esto me anima y espero que a ti también. Continuamos en Romanos, ahora versículo 9 al 10. Sin embargo, continúa Pablo diciéndole a la iglesia: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, afirmando, sino según el Espíritu.
Si es el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, perdón, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. ¡Wow! Si te preguntas por qué no lo puedes hacer, probablemente es porque realmente no has permitido que Cristo sea tu propio dueño. Su señorío se convirtió en una opción, el pecado se convirtió en la opción y Cristo dejó de ser el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús comentó, yo me iré, pero les dejaré un ayudante? Alguien que les permitirá y les ayudará a darle frente a todo, vivir esta vida. Yo estaré en ustedes, yo el Cristo. Esas fueron las palabras del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús. Bueno, esto es algo fuerte, pero una gran invitación a evaluarme. ¿Quién me está guiando en esta vida? ¿Cuándo fue la última vez que realmente de rodillas fui a pedir la ayuda? ¿O cuándo fue la última vez que extendí la ayuda a otros, yo que tengo a Cristo? Amigo que escuchas esto, sin duda tal vez es algo muy complicado de comprender. Te hacemos la invitación a conocer de Dios, pero no solo a conocerlo, sino a recibir de Dios y de sus promesas, que pueda entrar en tu corazón y transformarte, porque Él es el único que puede cambiar a personas como cualquiera de nosotros, que no estamos en la iglesia por perfectos, sino porque le necesitamos. Pero si Cristo está en ustedes, afirmando, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Sí, estamos muertos en vida. Pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y no olvides esto. Si hoy tenemos la oportunidad de vivir esta vida, lo decíamos hace rato, si hoy estamos en el punto y en el lugar donde estamos, no es por nuestras fuerzas, es por Cristo. Hoy que nos permitimos y nos es fácil desviarnos, darnos unas vacaciones, tomarnos un break espiritual, desconectarnos, es tiempo de poder ver las cosas diferentes. Sabes que en cada reunión, a través de Zoom, o presencial ahora que ya estamos empezando, o a través de esta transmisión en YouTube, ¿el Espíritu de Dios se mueve? Sí, a través de aquel que está enfrente de ti, de tu hermano, de tu hermana, de tu familia, de lo que vemos, de la creación. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios está, la presencia de Dios está delante de ti para ayudarte. Esta es una afirmación, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a los cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Cristo vive en aquel que se ha rendido a Cristo. Sí, Cristo vive en aquel que ha tomado la decisión de ya no vivir para Él, sino para Dios. Hermano, hermana, tú que escuchas esto, recuerda profundamente esta gran promesa que vimos en nuestros principios básicos. El nacer de nuevo, el conocer de Dios, es un gran regalo y un gran privilegio. No lo desperdiciemos. Y amigo, nuevamente te hacemos la invitación a que conozcas de aquel Dios que puede entrar a tu vida, que puede cambiar tu vida, que si ese mismo Espíritu, dice esta Escritura, resucitó a Jesús de la muerte y venció y hoy tiene vida, puede resucitar a personas como nosotros, puede ayudarte a ti. Es un gran regalo. Muchos andamos perdidos y extraviados, pero es su Espíritu el que nos ayuda. Continúa en el versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, el resultado será que morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, sí, a lo que nuestra naturaleza nos jala, nos llama, nos atrae, dice que el resultado es que vivirán. Y esto es muy animante, hermano, amigo. Tenemos la oportunidad de poder vivir, ya no para nosotros, sino para Cristo. Terminamos con otra afirmación y ya vamos cerrando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. Esto es maravilloso. Los que se dejan guiar por su Espíritu son de verdad hijos de Dios. ¿Quién te está guiando? El resultado de permitir que el que me ayuda o el que está para ayudarme me ayude es hacia la eternidad. Es tiempo de tomar esa decisión. Permite que el Espíritu de Dios te ayude. Las cosas son mucho más fáciles.
no para lavarse las manos, sino son mucho más fáciles. No quiere decir que el sentimiento del amor no te lleve a sufrir, pero el sufrimiento te lleva a aprender, o que las pruebas sean mucho más fáciles y las puedas esquivar. No, vas a aprender de las pruebas. ¿Por qué? Porque hay alguien que te ayuda. Hay un Jesús que a través de su Espíritu te acompaña. Aquí dice en el 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Recientemente has sentido miedo? ¿Hoy el miedo te controla? Yo creo que a muchos de nosotros sí. Pero hay alguien que está a tu lado. ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo a esa prueba, a esas cosas, a esa persona, a esa situación, a darle frente a algo? No tengas miedo, porque aquí dice, sino el Espíritu que los adopta como hijos, lo que nos hace sus hijos, y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? Abba es una palabra en arameo que Jesús mismo expresa pronunciando papito, Padre querido, Padre amado. Es una extensión de cariño hacia un padre. El Abba Padre aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera en los Evangelios, cuando Jesús está orando en el Getsemaní. Papito, no permitas que pase por este trago amargo. Abba Padre. La segunda, aquí en Romanos, el resultado de vivir guiado bajo el Espíritu. Si tú te dejas guiar por el Espíritu, entonces tienes toda la libertad para tener a un Padre cercano. Un papito que está a tu lado, que te acompaña. Esto es maravilloso, hermano. Y la última, en Gálatas 4:6, que dice, ustedes ya son hijos de Dios, afirma. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿De quién? De su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Es decir, que dejarte guiar por el Espíritu trae una gran recompensa. El regalo que Dios nos dio trae una gran recompensa. ¿Cuál? Hacernos sus hijos. Esos hijos cercanos, esos hijos amados, que podemos hablar al papito, al Padre, a nuestro Padre amado, nuestro Padre cercano, que no solamente nos hace sus hijos y nos ayuda, sino que también nos da una gran herencia. Gálatas recibe este mensaje a través de Pablo, pero Pablo también lo anuncia en Romanos, y así termina la historia que estamos estudiando en Romanos. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu le asegura al Espíritu que somos hijos de Dios. La presencia de Dios trae esa seguridad, ese sello, esa garantía. Somos hijos de Dios si nos dejamos ayudar por Él. Y si somos hijos, somos herederos. Nuevamente afirma esto como en Gálatas. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, con Cristo, también tendremos parte en Él, con Él, en su gloria. Hermano, esta es una gran promesa. El resultado de dejar de hacer las cosas con mis propias fuerzas y permitir que el Espíritu Santo que habita en cada uno de los que creen en Él nos ayuden, esa es la eternidad. Seremos parte de su gloria. Sí, tendremos que sufrir con Él. Nuestro sufrimiento no es el mismo que Él pasó en la cruz. Tal vez es morir a ti mismo, dejar de mentir, dejar de enojarte, dejar de ser controlado por tu temperamento, dejar de tener envidia, dejar que la naturaleza pecaminosa te domine. El morir a ti mismo implica dejar que sea más Él en ti. Difícil sí, pero es muy poderoso. Terminemos esta clase con 2 preguntas, cada uno haciéndonos a su tiempo. Tal vez háblalo con tu discipulador o con tu charla o con tu familia. Esta pregunta: ¿estoy permitiendo que el Espíritu de Dios me guíe? Si es así, vamos por buen camino. Y si no, tenemos mucho que decidir. Por eso esta segunda pregunta: ¿qué decisión debo tomar? Hermano, si hoy tú te mantienes guiado por el Espíritu Santo, ayuda al que está a tu lado. Necesitamos en este tiempo de esa guía. El Espíritu Santo no solamente está en ti, está en aquellos que creen en Dios y aquellos que necesitan creer en Dios. Reproduzcamos el Espíritu Santo en la iglesia y también en aquellos que van a conocer de Cristo. Pero si no es así, tal vez la confesión, el pecado, el arrepentimiento, el pedir ayuda será la clave. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu te guíe y ya no tu propia naturaleza? Vamos a hacerlo. Lo necesitamos.
Que a nuestro Dios sea la gloria, que tengas un excelente domingo y nos vemos muy pronto. Te mando un fuerte abrazo. Bye bye. Hermanos, tengo el privilegio de compartir el mensaje de la Santa Cena. Gracias. Acompáñenme por favor a Filipenses 3:10, en la versión Dios habla hoy. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad de sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Semejantes a Cristo. El fundamento más importante es la cruz. Conocer a Jesucristo no es una materia para estudiar, sino a una persona para conocer. Jesucristo no es un tema para investigar, sino una persona para imitar. Experimentar el poder de su resurrección, volver donde todo comenzó. Todo empezó en la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo murió Jesús? Jesús murió perdonando a otros, salvando a otros. Jesús murió pensando o sirviendo a otros. Jesús murió necesitando de otros. Jesús dijo, tengo sed. Jesús murió clamando a Dios, orando al Padre. Jesús murió obedeciendo a su Padre, cumpliendo todo. Jesús murió confiando en Dios. Padre, encomiendo mi espíritu. Necesitamos hoy también, si Jesús hizo todo esto, nosotros tenemos que imitarlo, perdonar a otros. ¿Cómo vamos a poder perdonar a otros, hermanos? Pues, como dice la Biblia, ¿no? Arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados a través del discipulado, salvando a otros, ir y compartir la Biblia, pensando o sirviendo a otros, en qué puedo servir, en qué puedo ser útil, en qué puedo ayudar. Y yo también necesitando de otros. Necesito clamar y necesitamos clamarle a Dios. ¿Cómo? Pues orando al Padre. Y también necesitamos obedecer y cumplir todo, confiando en Dios. Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y Juan y los demás necesitamos estar juntamente crucificados con Cristo. Hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Venimos, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada. También reconociendo, Señor, que pues diste lo mejor para el perdón de nuestros pecados, Señor. Jesucristo fiel, lleno de amor, obediente, y además, Señor, lo hizo con pasión, con alegría, sin poner ningún pretexto, Padre. Gracias, Señor, porque nos has perdonado nuestros pecados a través de Jesús. Y también, Padre, queremos perdonar a otros. Gracias, Señor. Queremos pedirte que bendigas este jugo y este pan, Señor, que representan la sangre y el cuerpo de Jesús. Padre, bendígalos y que, Padre, que no se nos olvide que nos has perdonado a través de Jesús. Que Jesús en nuestras vidas es lo más importante. Padre, muchas gracias. Gracias por la iglesia en Gustavo Madero. Y todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador.
Les voy a compartir la escritura para la colecta de los necesitados. Acompáñenme por favor al Salmo 22-24 en la versión Dios habla hoy. Pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. Dios nos oye a nosotros y a los pobres cuando necesitamos ayuda. Él está atento a los sufrimientos de los pobres y escucha cuando le piden ayuda. Nosotros, a través de la colecta, tenemos la oportunidad de servir a Dios y a los pobres. Por eso te invito para que aportes tu ayuda a los necesitados. En la iglesia contamos con la institución que es HOP, que se encarga de ayudar no solo con recursos, sino con desayunos y atención médica y dental y de especialidades. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos agradecerte, Señor, todo lo que haces por nuestras vidas, porque pues has cambiado, Señor, todo lo que está mal en nuestras vidas. Padre, gracias porque hoy tenemos el privilegio de poder ayudar a los demás, de poder servir a los demás. Padre, esto no lo habíamos podido haber hecho sin ti. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, a dar a los demás y también, Señor, pues darlo con alegría. Gracias, Señor, por Jesús. Te queremos pedir también que bendigas esta colecta, que, Padre, sea distribuida de la mejor manera y que les lleve esperanza a aquellos que no la tienen. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y es a través de Él en que te pido y te oro todo esto. Amén.